Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos un día más, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos permite llegar allá donde ustedes están, en sus salas, alcobas, trabajos, donde ustedes van, Transmilenio, a donde se va a conectar en una finca, bueno, no sé, el lugar donde usted esté. Y qué bueno que a través de este medio podemos llevar un tiempo de agradecer a Dios, de bendecir el nombre de Dios. Y ese es el propósito de estos devocionales, que juntos podamos glorificar el nombre de Dios y llevar una palabra que nos fortalezca. Estamos estudiando el libro de Josué, vamos en el capítulo 8 y el tema que estamos llevando es esfuerzo, pero también obediencia. Y para Josué lograr todo lo que conquistó, tuvo que tener esas dos características, tener esfuerzo, pero también ser muy obediente. Vamos a encontrarnos en Josué capítulo 8, del 1 en adelante, y voy a invitarle que usted llegue a su Biblia. Mientras usted llega, vamos a estar orando. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por el día que nos das. Una mañana para glorificar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte y declarar que los cielos seguirán siempre abiertos para tus hijos. Hoy me pongo de acuerdo con el pueblo que está allí detrás de estas cámaras para bendecirte y declarar que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Y te pido, Señor, lo que Habacuc pidió algún tiempo: aviva tu obra y en todo tiempo hazla conocer, Señor. Yo doy gracias y que el fuego de Dios sea levantado en cada vida. El que ha estado desanimado, el que ha estado enfermo, venga sanidad, venga fortaleza, y que el débil pueda decir hoy: yo soy fuerte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a Josué capítulo 8. En el devocional anterior miramos que por causa del pecado, Israel tuvo una consecuencia muy grande. Perdieron gente a la hora de ir a la guerra, y aún el hombre que cometió el pecado, que fue Acab, murió su esposa, sus hijos, la familia, y todo lo que tenía fue quemado por causa de su desobediencia. La ley, hermano, era muy fuerte. Pero estamos en tiempo de la gracia, estamos en un tiempo de bendición de Dios, no para abusar de la gracia, sino para que la gracia de Dios nos ayude y nos afirme a poder permanecer en obediencia y en sujeción. Josué capítulo 8, entonces vamos a retomar, dice la palabra: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo a toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano, le dice el Señor a Josué, al rey de Ai y a su pueblo y a sus ciudades y a sus tierras. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que de sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Podrás pues emboscada en la ciudad de ella. Aquí miramos por lo menos tres cosas. Número uno, el pecado había sido eliminado. Aquí ya Dios le está diciendo a Josué: yo le he entregado a Ai y a su rey, a toda la gente en tus manos. Vaya, Josué, ya el pecado que había en Acán, ese hombre había sido eliminado, y el pecado como tal se había espavorido de Israel. Ahora ya tenían bendición de Dios y podían continuar. Recordemos que la paga del pecado siempre va a ser la muerte, y el pecado va a obstaculizar el avance en la obra de Dios. Pero aquí ya Dios le está diciendo: ya, Josué, no hay problema por eso. Lo segundo que miramos aquí en estos tres versículos es: en esta ocasión sí podían tomar las cosas, posesiones de los que tenían, los enseres, sí podían tomarlos. Cuando fueron a Jericó, Dios le dijo: no van a tomar nada. Los tesoros, el oro que allá va a ser santificado para Dios. Y ese fue el pecado de Acán. Acán tomó un lienzo babilónico, Acán tomó una barra de oro que había allá y lo escondió en el campamento. Pero ahora el Señor le dice: no, ustedes van a coger todo lo que conquisten, va a ser para ustedes. Y como tercero, Dios le dio la estrategia para ganar la batalla, que era una emboscada. Dios mismo le dijo a Josué cómo iban a proceder. Y aquí podemos mirar cosas importantes. Cuando estamos en las manos de Dios, Dios nos da la inteligencia, la sabiduría, la sagacidad, para que nosotros podamos ser efectivos en lo que vamos a hacer, en la empresa, proyectos, en los estudios, en la universidad. Ore a Dios, dígale: Señor, deme sabiduría, guíame cómo tengo que hacerlo. Y así como Dios guió al pueblo de Israel a ganar la batalla, le dio las estrategias, también lo hace con nosotros. En el versículo 3 dice: entonces se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. 30,000. Antes habían ido con 3,000 y ahí fue donde tuvieron la derrota, pero ahora se fue con toda. 30,000 hombres
dispuestos a la guerra. El versículo 4 dice, y les mandó diciendo, atended, 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 pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, y no os alejéis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos de ellos. Mire que Josué se está involucrando, no está diciendo vayan ustedes, sino dice yo me involucro y voy a ir con ustedes y voy a estar delante del frente de la batalla. El versículo 6 dice, y ellos saldrán tras nosotros. Está hablando de las estrategias. Ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. En el versículo 7, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová, vuestro Dios, la entregará en vuestras manos. Josué tenía garantía, ya tenía las estrategias, ahora lo único que tenía que hacer era enfrentar al enemigo con esos guerreros poderosos. Unos iban a enfrentar y cuando el pueblo entrara en contacto de lucha, ellos huirían. Ese era el plan. Y cuando salían de la ciudad, entonces los que estaban detrás de la ciudad iban a tomar la ciudad, iban a tomar control de ellos, pero recuerde que Dios ya les había entregado la victoria anticipada. En el versículo 10 dice, levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel delante del pueblo contra él. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de ahí, y el valle estaba entre él y ahí. Pasemos al versículo 21. Dice el versículo 21, este pasaje de Josué 8, dice, y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subió, se volvieron y atacaron a los de ahí. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de ahí y lo trajeron a Josué. Miren, mi amado hermano, aquí ya está la victoria. Pero ellos tuvieron que escuchar la voz de Dios. Cuando hubo pecado en el pueblo, Josué estuvo muy deteriorado su corazón, diciendo, Señor, nos sacaste para que nos mataran aquí a este lado, pasando el desierto, a este lado del Jordán. Pero Dios le dijo, no, Josué, es que hay pecado, y ya el pecado se elimina. Ahora Dios le da las estrategias para ellos ganar la batalla. Y aquí miramos que sale humo, y cuando el pueblo se encuentra en ese tiempo de guerra, salen los de ahí y atacan a Israel, y ellos huyen, y ellos dijeron, no, tenemos de nuevo la victoria. Pero lo que no sabían era que la emboscada estaba dada de parte de Dios. Josué dice que se devuelve con el ejército, y los que ya habían quemado la ciudad ahora encierran a los hombres de ahí, y ahí tienen la victoria. Pero son las estrategias que Dios nos da. ¿Qué podemos aprender aquí? Que Dios siempre estará con aquellos que obedecen su palabra. En nuestro próximo devocional vamos a mirar cómo Josué agradece a Dios a través de la palabra, cómo leen la ley en reconocimiento a la paz que Dios les ha dado. Pero aquí miramos, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, para obtener las grandes victorias tenemos que escuchar la voz de Dios, escuchar las estrategias que Dios nos da, apartarnos de todo pecado que venga a nuestras vidas. Y de esta manera, mire, estrategias de aquí del libro de Josué se han sacado grandes estrategias militares para poder avanzar. Esto de las emboscadas no es algo nuevo, eso es algo también de mucho tiempo atrás. Y ante todo que la mano de Dios está ahí. Dice que ellos se acercaron, ellos iban cerca al arca de Dios. El arca de Dios también estaba con ellos, que representa la presencia de Dios. Entonces no podemos iniciar ninguna batalla, no podemos iniciar ninguna guerra, mi amado hermano, sin que el Señor vaya al frente de nosotros. Zacarías 4:6 dice que no con espada, no con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vamos a tener grandes victorias siempre y cuando escuchemos la voz de Dios, siempre y cuando nos dejemos direccionar. Vamos a avanzar en el nombre del Señor, obtenga grandes victorias, obtenga grandes cosas delante de Dios, pero siempre buscando el direccionamiento. Padre, damos gracias en este tiempo por tu fidelidad. Hoy damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña a ser estratégicos
en cómo avanzar en la vida. Señor bendito, la Escritura nos habla, la Escritura nos enseña, la palabra de Dios nos enseña cómo obtener grandes victorias y ante todo que estemos cerca del arca, que es la presencia de Dios. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, recuerden que este viernes vamos a tener una poderosa vigilia a partir de las 7 de la noche, así que les esperamos a todos. El jueves también vamos a tener tiempo de alabanza y adoración, por supuesto el sábado tiempo de ayuno y domingo nuestros 2 servicios. Un abrazo grandote para todos y vamos a conquistar en el nombre del Señor. Dios los bendiga. La iglesia se